Más que nada, un agradecimiento por la invitación a esta reunión. Sé que es ya por ustedes conocido gran parte del área de telemedicina, sobre todo porque telemedicina es un proceso. No nada más debe estar el médico, no nada más debe estar un ingeniero de sistemas, el ingeniero biomédico. Todo esto va formando un programa realmente. Cuando es un médico no sabe cómo aprender desde una computadora, y el área de sistemas necesita saber qué enfoque es lo que necesitamos nosotros obtener de parte de los pacientes. Entonces siempre ha sido de mucho interés que esto es un proceso y que lo necesitamos y nos necesitamos de manera conjunta para desarrollar esto. El tema de que traigo varias presentaciones, como yo soy pediatra y nefrólogo pediatra, hay dos cosas que les debo mencionar: que la pediatría es la madre de todas las ciencias, y segundo, que hay dos pediatras muy buenos en todo México y el otro día se murió. Entonces, pues, qué más razón de estar aquí. Si alguien va a tener bebé, se lo cacho. Agradecerle a la Clínica Alemana, antes que nada, agradecerles el momento de estar aquí con ustedes. Es un gusto, y espero que pudiéramos crear algún proyecto de manera conjunta. Sé que las distancias se han acortado, la manera de comunicarnos es fácil. Yo tengo algunas ideas, propuestas, proyectos que a veces tengo que hablar con algunos millennials, que los millennials son muy esotéricos en algunos conceptos. Espero que no haya millennials por aquí, pero de repente se van perdidos por ahí. Si no les aumentan el salario, pronto se van. Entonces el hecho es de que sí sería de mucho apoyo el poder contar con un equipo como ustedes. Realmente me da envidia el área que ustedes han integrado. Bueno, agradecerles estar aquí. Es diciembre, estamos ya día 2 de diciembre, y perdón por darles página. Era lo que yo hacía referencia acerca de que esto es un proceso, y es sobre todo, anoto aquí primeramente ingeniería de sistemas para darle una cobertura general a ingenieros biomédicos, a todo el área de sistemas y el área médica, que en particular ahí es donde nos interesa a nosotros en el área médica enfatizar más el beneficio de la atención médica a distancia. Siempre hago la referencia de que estamos en el siglo XXI, los pacientes son del siglo XXI y no podemos ser médicos del siglo XX y tener protocolos del siglo XIX. Ya la demanda a través de WhatsApp, de Internet, es vasta, es enorme. Entonces tenemos que saber cómo responder a ella. Y aquí en particular en pediatría les muestro pros, contras, frecuencias de llamadas, etcétera, para que haya sido un punto de partida precisamente para un trabajo que estamos elaborando con Mauricio, que nos ha hecho el favor de invitarnos, para desarrollar unas ciertas bases y delinear, como todo proyecto, digámoslo entre comillas, nuevo, de las características, las normas éticas, las legales, hasta dónde llegar con la información que vamos a brindar a través de la atención médica a distancia. Entonces, telepediatría ha sido fundamentalmente una de las primeras áreas donde fue la entrada de la telemedicina a los hogares. Las que tengan bebé, pues a medianoche, la inquietud de las dudas, de saber qué problema tiene su niño, etcétera, lo más fácil es llamarle al pediatra que está esperando la llamada a las 3 de la mañana, y a veces dicen, es que estornudó ahorita, y luego, pero bueno, es notoria a veces la ansiedad, y bueno, hay que entender, siempre hay que ponerse en el lugar de los pacientes, pero esto ha sido una puerta de entrada muy importante. Yo en el viaje, me pasó exactamente lo mismo en el viaje. Cuando llegué me dijeron, estornudó 2 veces, les iba dando lo mismo, o qué pasa. Pero bueno, su bebé está jugando, comiendo, riendo, brincando. Sí, no, está súper bien. Bueno, perfecto, entonces luego lo estamos viendo. Pero la demanda es muy alta. ¿Okay? Esto es nada más para presentarnos brevemente. Perdón que me dé aquí la espalda. Yo soy pediatra, luego hice nefrología. Hemos estado en la Universidad de Texas, en Nueva York. Soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León y he sido maestro del TEC de Monterrey. Y he tenido unos diplomados en telesalud y diplomado para tecnologías de la educación
en sistemas y unos otros por ahí también diplomados en sistemas. Aquí, inicios de la atención médica a distancia y la evolución inicios de la atención médica a distancia. Se habla y se ha dicho, no, ustedes saben más que yo sobre esto, pero que la primera ocasión que se pidió una atención médica a distancia fue Graham Bell, que por cierto no es el inventor real del teléfono, pero dicen que cuando lo usó por primera vez, la primera frase que dijo, no sé si la saben, que dijo, me siento mal. Entonces, esa fue la primera solicitud de atención médica a distancia. Y esto ha ido evolucionando. En México en particular, ha sido una institución, el ISSSTE, que es Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el que empezó telemedicina por ahí de los años 70 a hacer esbozos sobre estos proyectos. ¿Okay? ¿Por qué le iniciamos nosotros en México? Por lo que he mencionado anteriormente, nosotros en particular, yo quiero referirme a que nosotros en nuestro estado, yo estoy en Monterrey, en Nuevo León, en México, recibimos la certificación de cobertura del primer nivel de atención, o sea, pacientes que requerían atención por médicos generales. Eso fue en el año 2000. Pero luego dijimos, bueno, ¿y qué pasa con la atención de especialistas, ginecólogos, cirujanos, pediatras, internistas? Y nos faltaba la atención de médicos especialistas. Entonces fue en el año 2000, tenemos ya casi por cumplir 20 años en el sector público, en Nuevo León, de desarrollar este programa de telemedicina. El sector privado ha sido más difícil de aceptar estos programas, ha sido un poco más lento. Siento que no lo han aprovechado como dicen. He ido a algunos hospitales de muy alta, como dicen, y alcurnia, que tienen costos muy altos para la atención de pacientes, que tienen un área de sistemas, que me da mucha pena porque tienen hospitales en diferentes lugares del país, reciben a un speaker internacional en Monterrey, y luego les digo, bueno, y esa conferencia se la mandaron a Guadalajara y se la mandaron al campus de la Ciudad de México. No, nada más aquí la reciben. Pues aprovechenlo, si tienen, como siempre, si tienen el equipo, úsenlo. Lo peor que puede pasar en telemedicina es tener equipos y no utilizarlo. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, aquí ha venido una serie de definiciones que ustedes ya seguramente conocen, no quiero retrasar mucho, pero eso sí, han ido evolucionando. Y les decía hace rato, el doctor Jay Sanders decía, no anden diciendo tanto de telenefrología, de teledermatología, de telecardiología, mejor digan que todo es una sola. La atención médica a distancia es parte de la atención médica general. Pero en sí ha evolucionado como telemedicina, luego telesalud, e-salud, y han aparecido inteligencia artificial, machine learning, ML, todos los demás conceptos que cada vez se están generando. Como todo evento nuevo, pues hay que irnos ajustando a estas nuevas definiciones. ¿Okay? Incluso hay sociedades médicas todavía que se llaman de telemedicina y telesalud. Cuando telesalud cubre telesalud, a la telemedicina que está incluida en telesalud agrega otros conceptos que no son propiamente. Telemedicina es consulta. Telesalud es consulta más otros conceptos como teleeducación y otras cosas más. E-Health pues tiene MGL, expediente clínico electrónico, muchas otras apps que vienen a conformar lo que es e-Health. ¿Okay? Y entonces esto ha sido las variables que ha habido de atención médica a distancia, como empezó, luego telemedicina, telesalud, las diferentes ramas que hay por acá, y hasta finalmente ir llegando a un poquito más de conjuntar todo a través de e-Health o salud digital. Es ahorita un poquito más aceptable. Y dentro de la telemedicina les decía que una de las áreas más relevantes es telepediatría. Hay, como mencionábamos, diferentes tipos de atención asincrónica y sincrónica. Nosotros, hay áreas donde, como mencionaban hace rato, hay áreas donde la interpretación de unas fotografías de fondo de ojo a través de una cámara retinal puede ser asincrónica, la teleradiología, la teledermatología, otras cosas más pueden ser asincrónicas. Sin embargo,
la atención médica de un paciente que está en otro sitio, esa nosotros, no, de manera personal, no puedo generalizar a todo el mundo, ni incluso ni en todo México, pero sí no estoy nada a favor de hacer asistencia médica, formular recetas, mandar prescripciones cuando la consulta es asincrónica. De por sí, el estar con un paciente, estar viendo a otro doctor donde está el paciente, o simplemente el doctor que nos da el resumen del paciente, quedan muchas dudas. El enviarlo a través de un resumen clínico deja mucho que desear. Esa es mi manera particular de pensar. Sé que en Estados Unidos hay muchas aplicaciones, como mencionaba hace rato, American Well, Doctor on Demand, My Cold Dog, una bola de aplicaciones que hablan de beneficios millonarios, billonarios de billones de dólares. Pero muchas de estas atenciones que se dan a través de estas aplicaciones son para padecimientos muy sutiles. Algún pequeño esguince, alguna fiebre ligera para ver cómo se la baja, la temperatura, la consulta así un poco banal. De manera personal también yo voy a Estados Unidos y de manera personal mi criterio es que la medicina rutinaria en Estados Unidos al menos no es tan cálida como la medicina latinoamericana. A mí me siguen hablando ahorita a medianoche allá de México, me decían, son las 11:30 y a todo el mundo a veces nos dice, tío, quizá para no pagar, no sé, pero bueno, tío, fíjate que ahorita la niña tuvo una evacuación, etcétera. Y le digo, bueno, aquí son las 3 de la mañana, pero no estoy allá, pero dale esto, dale otro. A lo que voy es que si hay acercamiento entre el paciente y que llamen a su médico. No puedo generalizar, pero en Estados Unidos después de las 2, máximo 4 de la tarde, ya no encuentras a tu médico. Eso es general. Te atiende el PA, el Physician Assistant, te atiende una Nurse Assistant, te mandan a urgencias, eso lo he vivido con familiares muy directos míos, te mandan a urgencias, en urgencias te ve otro doctor que no es tu médico, te interna otro doctor que no es ese médico, y el médico que te atendía regularmente nunca va al hospital. Situación muy diferente aquí con nosotros. Al menos en México, el paciente nos habla si requiere internarse, nosotros vamos a internarlo, si está unos días, nosotros los vemos todos los días hasta que se van. Y esa es la conducta que hacemos en México y creo que en gran parte de aquí de Latinoamérica. Entonces manejamos sobre todo la sincrónica para la videoconferencia y aplicación interactiva. La ética es muy importante en este concepto. Cuando se hagan consultas de telemedicina tienen que ser con toda la ética, con toda la secrecía, con toda la calidad en la atención. No es bueno estar dando una consulta. Ahorita tengo una red de médicos que les digo que no consulten a través del celular y viendo una película o comiendo palomitas ahí en el cine, sino tiene que darse una consulta con secrecía, con formalidad, y sobre todo la intención es que toda la información clínica que se obtenga de ese paciente se agregue a un expediente clínico electrónico. Esa es la gran diferencia. Nosotros cuando iniciamos había 3 en el sector público, había 3 pantallas abiertas y se veía pacientes con neoplasias, con enfermedades infecciosas serias, con todo problema, y atrás pasaba gente comiendo un sándwich, hablando y platicando, y eso no es justo, no se vale para los pacientes que tienen enfermedad. Tienen que tener la misma atención de respeto que cualquier otro caso. Entonces, todos tengan ningún problema de marginación en la atención sanitaria, ¿ok? Los mismos estándares éticos para todos los pacientes. Lo importante es que todos sabemos que la transformación digital marcará el sector de salud a mediano y largo plazo y tenemos que estar vigentes en eso. La telemedicina se compromete a dar soluciones a los retos que se están presentando. Estas tendencias van teniendo cada vez más avances para mejorar la calidad de la vida. Aquí es algo de datos que tienen sus referencias bibliográficas, como dice, la satisfacción de los pacientes es alta, ya que después de 40,000 casos consultados, el 98% recomendarían salud digital y el 76% prefiere tener acceso al cuidado de su salud
en todo momento, o sea, acercarse al doctor en todo momento. Tengo amigos que ahorita voy a mostrar que se niegan a responder algún llamado por WhatsApp o por otro medio. Yo no quiero criticar a nadie, simplemente quiero pensar, como en muchas cosas en la vida, no es ser mediocre ni mucho menos, pero el trabajar demasiado es malo, como no trabajar nada. Dormir mucho como el no dormir es malo. Entonces el descartar alguna nueva tecnología sin conocerla bien también no es muy correcto. Hay que saberlas ajustar de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades de cada quien. Una de las situaciones que se esgrimen en relación a esto es la brecha digital. Entender que hay problemas de brecha digital, pues quedan sus dudas, ¿no? Si bien yo estoy joven, ¿verdad? Un poquito más joven que Mauricio. ¿No, verdad, Mauricio? No, el doble de edad de Mauricio. Pero no creo que ese sea el concepto. El concepto es nada más el tener la intención de seguir activo en estas nuevas tecnologías. Sé que hay gentes que no quieren entrar, pero es cuestión de actitudes, porque realmente no es algo complicado y además da mucha creatividad y da mucha posibilidad de desarrollar más información, tanto para educación, tanto para los pacientes, beneficios, tanto para la misma familia, y no podemos estar ajenos a entrar a redes sociales o a entrar a algunas informaciones. Hay gente que quizá entre a puras redes sociales, pero la información que nosotros vemos en pacientes, que obviamente ya es diferente a lo que ocurría antes, mucha gente llega con nosotros y dice, pues si me dice que tiene síndrome nefrótico, yo ya leí, doctor, y dice que tiene que tener no sé qué tales cosas, y me dice que los efectos. O sea, la gente ya también busca mucha información. Dice que esto es algo importante, también salió publicado en 2015. Muchos profesionales en la salud existe interés en la salud digital. Sin embargo, solo el 16% de médicos actualmente la implementa debido a diversas barreras. Dificultad en la aplicación de la tecnología, falta de tiempo para capacitarse y desconocimiento acerca de las ventajas y beneficios. Aquí hay un punto también agregado que yo tengo un grupo de amigos que estamos dando atención médica a distancia de telemedicina, y otro punto también es el legal. Cuando no hay una definición de quién tiene la responsabilidad en la atención de los médicos, hay muchos amigos que dicen, es que, ¿y yo qué culpa voy a tener? O sea, ¿qué riesgos tengo si doy una consulta? Uno les dice, mira, en nuestro medio, en nuestro país, el médico responsable de todas las acciones es el médico dueño del paciente, el que nos pide la interconsulta, ¿okay? Porque él nos brinda los datos, lo comentamos, si hay veces corregimos el diagnóstico, pero el responsable directo es el médico que está a un lado del paciente. Esa es la norma que nosotros tenemos. Entonces les digo, no hay problema, además es una pregunta, es una guía nada más, pero algunos tienen el temor de poder caer en algún concepto legal. Y sin embargo, lo dicen sin haberse adentrado en lo mínimo, simplemente como siempre lo desconocido a veces les da miedo, pues prefieren decir que no. Pero la gente que ha entrado a trabajar con nosotros en esto están muy contentos de poderlo realizar. Mucha gente no conoce la plataforma de Zoom, mucha gente utiliza, Skype, si acaso, ya cada vez menos vemos GoToMeeting o GoToWebinar o cosas que empezábamos, pero bueno, todo va evolucionando por ahí. ¿Okay? Aplicando la salud digital se reducirían costos para médicos, pacientes, gobiernos e instituciones, y aunque esta ventaja necesaria no es suficiente para que sea una adopción generalizada. A pesar de que esto es claro, yo tengo otra presentación donde ahorra tiempo a los pacientes, salva vida de los pacientes, ahorra dinero a las instituciones, no está muy adaptada a nivel público, a nivel de sistemas de salud público. Nosotros en México tenemos el sector público y el sector privado, como mencionaban que también existen. Los tiempos de espera, lamentablemente, en el sector público, quizá por la alta demanda de pacientes que tienen,
Los tiempos de espera para la atención es demasiado alto. Los tiempos de espera. Y eso ocurre en gran parte de los países de Latinoamérica. Gran parte. Recuerdo un amigo que dio una plática y dijo que había mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Que los mexicanos de tercera eran que tenían síntomas o molestias de cáncer de colon, de que tenían los síntomas de cáncer de colon en el sector público, a que llegaban con el oncólogo, se tardaban de 9 meses y más. Y para cuando llegaban, la enfermedad estaba muy avanzada. A nivel privado, el tiempo es máximo 15 días. Y la situación cambia de manera muy significativa. Entonces, estos tiempos, esta tardanza en poder acudir al especialista es uno de los problemas más grandes que tiene la gente. Entonces, poder acceder al especialista a buenos costos, sin tener que trasladarse, sin tener que esperar mucho tiempo, pues indudablemente que es no solo es beneficio al médico, sino el enfoque. Hay que pensar que el main subject, el main issue de esto es beneficio al paciente. Ni es beneficio económico de la clínica, ni hay que querer más pacientes, no. Es dar mejor cobertura y mejor calidad de atención a los pacientes. Eso da consecuencias para todo. Es como si alguien te dice, oye, tú trabajas mucho porque te gusta el dinero. No, espera. A mí me gusta mi trabajo, tengo muchos pacientes, gracias a Dios, por decir un ejemplo, y como consecuencia de eso, pues llega los beneficios económicos. Pero lo importante es cumplir con los pacientes. Eso es lo más relevante en esos casos. Estas son de algunas cosas que por ahí les mencionaba que nos hemos tenido algún reconocimiento, nada para dar información. Hemos participado en marcos regulatorios en telesalud a nivel nacional. El que mencionaba de certificados de mejores prácticas en telesalud, que lo dan CEPAL, lo da la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo y varios ministerios de salud, como Banco Atalac, Red Pan, FECRUZ, Ministerio de Salud de Brasil, Ecuador, Salvador, etc. Muchos por ahí. Okay. Por cierto, no veo Chile por ahí. Okay. Tengo el gusto y además el agradecimiento, el honor de que nosotros participamos en el Journal de Telemedicina en Telecare, que es uno de los journals más fuertes en Estados Unidos. Hay 2 latinos, está la doctora Giselle Ricoeur, ella es oftalmóloga desde Argentina, y me tocó recibir también invitación. Soy miembro del Journal de Telemedicina y Telecare como editor asociado de ellos por ahí. Es un journal extremadamente bueno. Me ha tocado publicar algunos libros, pero que no vienen en relación con telemedicina, pero pues son de las publicaciones que hemos hecho. Y les reitero que esto ha favorecido. ¿Por qué ha favorecido la entrada a los hogares? Porque en ocasiones son los padres los que solicitan que las valoraciones a los niños sean lo más expeditas y una resolución más rápida. Cuando se tienen soportes tecnológicos. Yo tengo pacientes que a veces con cuadros respiratorios que les he dicho, oye, consíguete un pulsoxímetro. Tienen cuadros respiratorios recurrentes con broncoespasmo y que han traído un pulsoxímetro. Y me dicen, no, trae 98. Perfecto. O sea, traen datos que me ayudan a mí y que no son nada costosos y que me han ayudado mucho a poderlos atender también a esos casos. Y además de la manera y la posibilidad de poder atenderlos en casa, ¿no? Empezar a verlos ahí, pues las ventajas de ofrecer telemedicina, que se evita el ausentismo escolar en los niños y también de los padres al trabajo. 91% de los padres siguieron trabajando y 93% que si no hubieran atendido el problema por telemedicina hubieran tenido que acudir a una sala de urgencias. Entonces, muchas veces no es necesario sacar al niño en la escuela ni que el padre vaya a las escuelas por los niños por un padecimiento que a veces es fiebre, que a veces es algo leve, pero las maestras por cuidarse, curarse en salud, como decimos, salgan bien libradas. Esta es otra referencia, que el 85% de las consultas generales de pediatría se pueden resolver por telemedicina, ¿okay? De las consultas de telepediatría. Y 93% de los casos atendidos mencionan que esto es muy importante, que escogerían un centro médico y educativo. Hay en Estados Unidos sobre todo, aquí en México también hay escuelas que nos han pedido apoyo
al grupo de pediatras que tenemos, que cuando tengan un caso y que tienen enfermeras en ciertos colegios de buen renombre, pues ellos ven al paciente, nos hablan como pediatras sin tener que sacar al paciente, si es un cuadro leve de temperatura, si el estado general de él es bueno. Es como decirle, yo tengo pacientes que hay que tener el cuidado clínico y el conocimiento clínico de los ciertos pacientes, porque dicen, no, mi niño está mal. Ok, señora, ¿qué tan mal está? Está tosiendo. Ah, ok, tose todo el día. Ah, no, cuando se levante. Okay. Juega, come, ríe, brinca y salta todo. Ah, sí, no, está como gringo jubilado, está súper bien. Bueno, entonces que dele un jarabe y lo vemos. Depende de cómo evolucione lo trae. Pero hay gente que dice, no, es que no sé qué puede hacer esa todo eso. Y ahorita mostraré algunos casos que pueden ser resueltos sin necesidad de ver al paciente, ¿verdad? Además, nosotros vemos algunos conceptos que de tecnología médica que nos han estado ayudando gradualmente al beneficio de la atención de los pacientes. En niños es difícil la canalización para poner su venoclisis. Hay equipos que nos están ayudando para poder facilitar más la canalización de estos pacientes. Y tenemos una serie de devices, de equipos médicos para ver faringe, oído, fondo de ojo, etcétera, etcétera, y que se pueden aplicar tanto para acciones de dermatología, de cardio, radiología, otorrino, oftalmo, todos ellos, que al final de cuentas se emplean en telepediatría. Y como ven ustedes, a todo alrededor del mundo hay otras áreas que se van ampliando. Nosotros desarrollamos a nivel público, el Ministerio de Salud, un programa de telepenitenciaría con ahorros millonarios. Lamentablemente a veces eso no se siguió por cuestiones políticas, no lo sabemos, pero hay veces que no es bueno preguntar. Pero eso sí tiene ahorros millonarios. Me recuerdo que salía un interno de un reclusorio y tenía que ir una camioneta adelante, el recluso, otra atrás, en ocasión con 8 agentes acá, 8 agentes acá, hasta un helicóptero, y llegaban al hospital, todo el mundo asustado, y tenía una onicomicosis, tenía hongos en el pie y quería salir, pero los gastos eran muy altos. Entonces, algo muy importante son los jubilados, los home cares, cada vez nos requieren más apoyo, porque hay más monitoreo, más devices, más mHealth, que nos pueden dar información. En esas áreas de clínicas del azúcar que les menciono, cabe la posibilidad de tener, ustedes lo saben, los glucómetros, ya no solo determinar ahí el paciente, sino por Bluetooth mandarle información del nivel de glucosa a una computadora, y a la vez mandar esa información al médico tratante. Ponemos los rangos para cuándo manden la información y saber primero si se tomó el Destrosix y que estuvo normal o no, y si trae fuera de rango, pues poderlo tratar a tiempo y saber que se está descontrolando. Y esa información es muy sencilla de poder manejar, cada vez es más sencilla. Y en ocasiones, cuando hay problemas, aquí en Chile, según he sabido, la conectividad es muy buena. Es lo que he recibido, la información. Nosotros tenemos unas áreas, una orografía muy complicada, mucha sierra, mucho problema, y en ocasiones tenemos que llevar unidades móviles con enlaces satelitales, que son más costosos, pero definitivamente llevar equipos de telemedicina con la conectividad que se dificulta ya, pues tendríamos que ir al lugar, y no que el lugar vaya ahí con nosotros. Y aquí es lo más importante, que por ahí platicaba con Mauricio, tener los límites hasta donde la atención médica tiene que tener cierto grado de atención o responsabilidad, y cierto grado de simplemente de hacer un cuidado, una sugerencia. Lo primero que nosotros llamamos es orientación médica a distancia. Cuando es un paciente, es una rama de la telemedicina, no es considerada teleconsulta porque solo hay un médico de un lado y del otro lado está el paciente. ¿Okay? La señora nos puede decir, trae tos, trae
muy seguido, se ve decaído, señora, mejor llévelo a urgencias, que le tomen radiografía, etcétera, etcétera. Pero siempre será una orientación médica, ¿okay? Hacer un diagnóstico ahí no es correcto, además nomás deben ser sugerencias médicas. Orientación médica a distancia, existen riesgos de errores diagnósticos y por lo mismo de tratamiento. De ahí su nominación. Uso más frecuente de antibióticos, abusos, también hay muchos abusos y hay una balanza entre el riesgo y el beneficio. ¿Okay? Y esto es lo que por ahí mencionaba. Hay muchas áreas que están utilizando plataformas médicas para consultar. Esta es una mamá avisándole a su médico y son de las plataformas que no nos gusta mucho tratar cuando son pacientes desconocidos. Cuando la pregunta es muy sencilla, pues bueno, la podemos resolver. Pero las plataformas que hablan de dar consulta de esta forma no es una consulta tal. Hay otras aplicaciones como Tu Pediatra Online, hay otras como Kids Care, hay otras como QBaby, que nosotros no estamos muy a favor de que un paciente muestre al doctor algún detalle. Pero sin embargo, hay algunos detalles que les voy a mostrar donde sí podemos dar información. Los abusos en la orientación médica a distancia, o sea, el utilizar móviles que se utilizan mucho para control periódico crónico, es lo que les mencionaba, exceso de mensajes solicitando diagnósticos y tratamientos. Preguntas por eventos nada urgentes e iniciales. Me ha tocado ver pacientes que estaban en la playa y doctor, mijito, no ve, ¿a dónde lo llevo? Oye, pues quizá un oftalmólogo. ¿Qué pasó? No, pues estábamos en la alberca y de repente empezó a no ver y los ojos cerrados y llore. A ver, ¿qué le hicieron? ¿Qué cosa diferente hicieron? Para esto tienes que calmar a la señora llore, etc. No, pues estaba muy bien, pero le pusimos el bloqueador y luego de repente empezó a llorar y no quiere abrir los ojos. Seguramente le cayó bloqueador en los ojos, échale agua y ya se calmó. Pero tienes que calmarte tú porque si no, esta situación pasa por ahí. Preguntas por eventos nada urgentes, envío de mensajes a toda hora y sin límites. Mensajes para apoyos diagnósticos a no pacientes. Es decir, tengo un familiar aquí en la casa que de pasadita viene de visita y quiero preguntarle. Y evitar consultas en ocasiones para evitar el pago de la misma. No quiero decir que sean los mayores. Este es uno que me mandaron. Me mandó la señora, dice, Maui amaneció con un ojo pegado, con muchas lagañas, muchos mocos, todos muy frecuentes. Se me figura que un poco calientito. ¿Cuándo le doy claritine y cuánto le doy de cataplasma? Y me pone aparte. Y de pasada, para mí también, ¿qué me puedo tomar? Tengo un poco de moco y esto muy frecuente. Y de pasadita, yo que estoy señora, pues yo no la veo usted. Pero, y de pasadita, eso es frecuente. Entonces eso ha dado motivos que hay amigos que, bueno, hay quienes dicen, o lo hago o no lo hago, o no lo puedo hacer de manera mediada o extremosa, y ponen no consulto por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por Messenger, por nada. Y así son, no consultan por nada. Sin embargo, en los usos está enfocado básicamente en pacientes conocidos, que ya tengas muy buena relación con ellos, pacientes que ya los conoces de ese tiempo y que tienen amplia frecuencia en la consulta y que no se pueden movilizar en ese momento, que andan de vacaciones fuera de la ciudad o con una situación delicada para una situación urgente, para un triage. Me acuerdo, fue incluso un familiar, me dice, tío, mi hijita se está muriendo, ¿lo que está pasando? Pues los ojos se le voltearon, tenía fiebre de 40 y se está moviendo muy rara. Le digo, ¿sabes qué? Llévate a urgencias, lo más probable es que esté convulsionando por fiebre y se le va a quitar. Vete con calma y para cuando llegues va a estar tranquilo. O sea, es lo que uno ya los va conociendo y ya puedes hablar de esto por los tiempos y los años que uno ha podido trabajar en eso. Pero hay muchas cosas que se pueden diagnosticar. O sea, ya que no se puede definir muy bien, quisiera mejor. Son las amígdalas, aquí está la úvula, no sé, no la ven bien, ¿verdad? Sí. Bueno, son placas, unas natas purulentas ahí.
A esta niña le dio escarlatina después de este cuadro. Pero si alguien te manda eso y tiene fiebre y anda fuera de la ciudad, pues no sé qué tienes, pues, trae natas purulentas ahí del antibiótico del intramuscular, la fiebre está muy alta, tiene problemas. A esta niña me la mandaron la fotografía así, tal cual. Entonces sí se puede hacer. Y a los 24, 48 horas, esa niña ya estaba evolucionando muy satisfactoriamente. Okay. Y no nos arriesgamos, la conocemos y nos muestran el cuadro. Es un esguince del tobillo, pues, no puedo ver nada, pues claro que hay un esguince, guarda reposo, etcétera, si acaso tómate una radiografía, pero no hay problema. Una conjuntivitis, porque no hay problema porque nos manden el dato. Es una herida ahí superficial que es, bueno, aseo, etcétera, etcétera, no tienes que llevarlo al hospital, espérate tantito, vamos a ver cómo sigue. Esta me la envió un amigo estaba de vacaciones. ¿Quién es el doctor? El doctor Rama. ¿No usted? Ah, me mandó esta, ¿cómo la ves? Sí, soy sincero, no veo una... Sí, la luz. Perdón. No, una moneda. Un anillo. Sí. O anillo. Sí. Me dice un amigo, me habló, estaba lejos y me dice, no encontramos... ¿La dejo pagando? Sí, No, por la grabación. Me dice, no encontramos un arete de mi esposa. Bueno, ahí está. Y le dije, bueno, pues sabes que pues, estás lejos, pues toma una radiografía de abdomen. Ya me la mostró, le dije, mira, si ya pasó el estómago, ya está el intestino, ya va a salir. Si es caro, pues cada vez que evacúe, pues chécalo. Si le mentiste a tu esposa y un chafón pues deja que pase unos días, le tomas a los 3 días otra radiografía y si ya no va a estar, ya no debe estar. Pero son detalles que puedes resolverle y quitas la angustia. Entonces, más quiero dejar en claro que hay cosas que sí podemos hacer. Si de repente alguien me dice, tengo todo, lo acabo de conocer, batalla para respirar un poco, hay que mediar el cuadro, el diagnóstico. Y señora, ¿sabe qué? Tómese una radiografía, me avisa, me dice y vaya a contar lugar, etcétera, etcétera. Incluso las segundas opiniones, hace tiempo, perdón que desvíe esto, pero hace muchos años, unos 20 años, yo hacía un diagnóstico a un paciente de nefropediatría. ¿Ese café es mío o es de quién? Es suyo. ¿Ya le suena azúcar? No. Es que me estaba tentando desde hace rato. Es muy vergonzoso. ¿Ya tenía? Hay azúcar y sucralosa. No tenía. No alcancé ni a almorzar. Tenemos una alfajora. Gracias, Pamela. Entonces, me estaba llamando la atención de hace media hora y ya me estaba diciendo, tómame. Bueno, entonces, este es un cuerpo extraño. Entonces, hay cosas que puedes ir resolviendo. Y esto es... ¿Doctor? No, ya lo sé. El triángulo no... Está velado, un seno. Sí. No sé. Sí, tiene unos sinusitis. Está velado todo el derecho y tiene un nivel. Está con un nivel. Sí, está con un nivel. Pequeño poquito. Tiene un sinusitis maxilar más del lado derecho que del izquierdo. Entonces estaba lejos, nos mandan una radiografía y cada vez esto... ¿La dejo así o me decían que la... Ya la teleconsulta es intercambio de información especializada entre médicos o especialistas sobre un determinado tema. Tiene que haber un doctor de cada lado de la videollamada. Entonces aquí tenemos lo que nosotros hacemos en la sala de nosotros. Está un paciente con otro, era una niña que está con un gastropediatra y están comentándole el caso. Hay otros ahí, ya hay médicos de referencia y otros médicos acá. Aquí estaba el pasante de medicina
haciendo anotaciones para pasar al expediente clínico electrónico. O sea, todo habría que pasar esos datos al expediente clínico electrónico. Nosotros ponemos ahí en el expediente clínico electrónico la indicación médica, la revisa el doctor. Entonces el responsable es el que tiene al paciente. ¿Sí me explico? Sí, el tratante de la consultora. Está pidiendo la segunda vez. Perdón, estaba hablando de algo. Hace 20 años, más de 20 años, había pacientes ahí en Monterrey que llegaban a ver y decían, pues ¿sabe qué? Tiene insuficiencia crónica, requiere trasplante. Y pues era la primera nota, doctor, queremos otro, vamos a Houston, es clásico ir a Houston ya. Y también con el tiempo te das cuenta que no es lo mismo decirle, pues vaya a Houston a ver a quién encuentra, o haber ido, me tocó ir varias veces a Houston por intercambios con el TEC de Monterrey, y conocí varios, el doctor Leighton Hill, el doctor Philip Davis, y yo se los enviaba, y afortunadamente decía, no, exactamente, tiene insuficiencia crónica, etc. Con el tiempo, a veces ellos recibían pacientes de otros estados, de Tamaulipas o de Coahuila, cercanos a donde yo estaba, y a veces decían, ¿sabe qué? Lo vamos a ver, lo veían en Houston, y decían, lo vamos a ver cada año, pero a the meantime, mientras tanto, tenemos un amigo en Monterrey, vaya a ver al doctor Ramos, está en Monterrey. Yo recibí más pacientes de los que llegué a enviar. Entonces, el cerrarte, si tienes apertura, siempre recibirás más de lo que envíes. Aquí médicos, pero con otro doctor que está ahí arriba. Y los marcos normativos son la base fundamental para crear los programas en telesalud, existiendo disposiciones jurídicas y éticas. Los profesionales de la salud estarán más capacitados para crear y poner en práctica ese tipo de programas. ¿Okay? Hay una variable que ya hemos platicado, que luego se lo mencionará Mauricio, acerca de las normas oficiales mexicanas que nosotros hemos finalmente analizado, pero sí siguen siendo cuestión de estar enfocados en ellas. Esa es una de nuestras salas que finalmente ya después empezamos a tener alas de consultorios con aislamiento acústico, con el sistema de videoconferencia para que llegara el especialista con el expediente clínico electrónico y que no se oyera nada de lo que estaba por ahí. En una anterior, por ahí, déjenme mostrarles, en estas de aquí había unos cubículos abiertos. En estas eran cubículos abiertos donde pasaba gente. Este ya está cerrado, pero había unos, estos de aquí estaban abiertos y eran los que decía que tuvimos que modificar para que llegaran a ser lo que finalmente tenemos alrededor de 10, bueno, ya 15 de unidades de estas básicas pero todo agendado. O sea, se agenda la cita del paciente y vienen ciertos días, está la consulta de cardio, de neuro, de gastro, de neumo, todas las demás. ¿Okay? Esto fue como cambió las consultas de la medicina, que inicialmente habían sido muy poquitas y luego subieron de manera significativa. Era lo que te había mencionado, que no creo que lo repita, ¿verdad? De que lo que dijimos, ¿saben qué? Ahora no envíen a nadie, todo lo vamos a ver por telemedicina. Eso lo dijo el secretario de Salud y el gobernador. En serio, pero sí, en serio lo dijo. No lo habían dicho, pero le dije que lo habían dicho, así que ahí sí hicieron caso. Y son las especialidades de pediátricas que tenemos: gastropediatría, infectopediatría, traumapediatría, inmuno, hemato, onco, muchas áreas de las subespecialidades pediátricas que no hay en las áreas rurales, y que ahorita de manera personal estoy viendo en un grupo privado que se llama Intercop para hospitales del sur de la República, que están en Tulum, Cancún y todo, y los veo como pacientes privados porque no tienen su especialidad, y nos lo presenta un pediatra, que puede ser o un médico general o un pediatra, y muy bien, nos está yendo muy bien. Y si pudiera hacer aquí también, o ya lo están haciendo, creo que lo están haciendo en urgencias básicamente, pero se puede hacer citas programadas periódicas para beneficio de todos.
Lo más importante es que el 80% de las consultas de telemedicina resuelven el problema médico del paciente pediátrico y no requieren traslado a unidades de segundo o tercer nivel. Ahí mismo te lo puedes resolver. Ya el telemonitoreo, ahí es cuando nosotros digamos, es una variable de la telemedicina, pero son enfermedades crónicas regularmente. O sea, ya no necesitamos, es una variable de telemedicina, pero no necesitamos otro doctor en el otro lado. ¿Por qué? Porque ya son pacientes crónicos, también conocidos, y como creo que hace rato mencionaba, y sin querer ofender al primary care, ya los pacientes diabéticos o renales crónicos o neumópatas crónicos, ya se conocen también ellos, que se conocen más que un médico de primer nivel de atención, no quiero ofender. Habrá gente también ya muy capaz, pero los nefrópatas crónicos ya saben cuándo se hinchan, cuándo orinan con espuma, cuándo aumentaron de peso, te hablan antes, ese es el telemonitoreo. No necesitas un médico intermedio. ¿Por qué? Porque el paciente ya es conocido, es una enfermedad crónica y el paciente ya lo estás monitoreando básicamente. También lo hacemos en trasplantes y en otras situaciones como aquí pero vamos a mostrar. Esta es una niña trasplantada que vive como a 5 horas de Monterrey y está con su mamá, está presentándome cómo está, me manda sus resultados de laboratorio, ya digo, súbale la inmunosupresión, bájela, etcétera, todo está muy bien y la podemos consultar. Se evita 5 horas de viaje. Y lo más importante, esto ocurrió, les mencioné hace rato, ocurrió por los problemas de inseguridad en las carreteras en México. No sé si han ido a hablar, pero hay mucha inseguridad. Dije, doctor, quiero ir, pero me da miedo, no es que no quiera gastar por la carretera. Y ya después que le ahorramos 5 horas de ida y luego ir a la oficina y luego 5 horas de regreso y nada más pagar la consulta igual por verla así, doctor, muchísimas gracias, porque aquí estoy en mi casita, no tuve que moverme, no tuve que cambiar. Entonces he visto más pacientes así y nació por los que necesitaban. Estas son otras cosas que se utilizan sobre todo a nivel de móviles, de MG. Tenemos pacientes en ocasiones en terapia y a veces está uno a medianoche, pero tienes un paciente en cuidados intensivos y el residente, en lugar de decirte, pues veo la placa de tal forma, etcétera, te manda ya la imagen directamente. Aquí tendría un pulmón húmedo, te manda la imagen. Mira, pues está bien, está mejorando con respecto a la previa, hablas con él, ya te manda la imagen y perfecto. Ya tienes más información que nada más la verbal. Este es un seguimiento de un paciente que él había manejado motocicleta. Los motociclistas hay dos grupos, ¿verdad? Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces él se había caído y le iban a, por cierto, a poner un colgajo. Le iban a poner, ¿ya te caíste? Sí. Tú ya eres del grupo de Estiesa. Yo siempre digo estas cosas. ¿Cómo? ¿Estuvo fuerte? Más o menos. ¿Qué? Y hice de rodilla. Bueno, tranquilo. Puede pertenecer también a los dos grupos. Sí, también, a los dos grupos. A este muchacho le querían poner un colgajo, ponerle un colgajo así, Le dijimos, no, fíjate que no, lo checamos entre un grupo de amigos, yo pienso con puro injerto, afrontamos aquí, no era local, le pusimos el injerto y le quitamos aquí de piel. Le pusimos el injerto, quedó no por nada, pero muy bien. Y después lo estuvimos monitoreando nada más por telemedicina, así por imágenes. Me daban la foto y tranquilo, para que no viajara tanto, nos podíamos movilizar. Las segundas opiniones a grupos de especialistas, a otros especialistas calificados. Problemas de salud, diagnóstico, etc. Esta fue en particular que llamamos desastres naturales o situaciones epidemiológicas. Aquí estaba la gente de Costa Rica, aquí estaban los del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No sé si recuerdan, en 2009 la pandemia de H1N1 empezó en México. Entonces el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tuvo mucha experiencia en esto. Yo estaba coordinando aquí la reunión. Y es que en Costa Rica se estaban muriendo muchos pacientes. Le hablé a un amigo y dije, ¿qué está pasando? No sé por qué razón no estaban utilizando Tamiflu, Centamivir. Finalmente, esta es otra videoconferencia aparte para un trasplante, pero los anteriores
aquí estaban y dijeron, no, necesitan, es más, le regalaron un lote grande de eso de Tamiflu, nos dieron un reconocimiento, fue el embajador de México, el que estaba ahí en Costa Rica, recibió el reconocimiento y lo más relevante, bajó la mortalidad de manera mágica, esperada, porque pues, no estaban así tratando, pero no sé, el colegio de médicos no quería. No sé en qué dispensario habían estudiado, pero esto es sobre una discusión de un caso clínico en diferentes lugares. Aquí es la misma presentación de casos de telepediatría, aquí se están revisando, aquí es el oftalmo. Y ya viendo los procesos de teleeducación, que es parte de todo este proyecto que llevamos, que también nosotros en México tenemos mucho acceso a procesos internos como externos de teleeducación. Aquí aprendizaje interactivo, flexible y accesible, en telepediatría en particular. Aquí estaba, en lugar de estarlo dando a cada rato, pues grabo, claro que periódicamente las tengo que renovar por los cambios, pero a veces había que dar el mismo tema a cada rato, pues hablábamos de nefrología pediátrica y grabamos 10 temas y los presentábamos aquí y allá en todos lados. Dengue, cada año había dengue, y pues ya lo grabábamos y lo enviábamos con todas las medidas preventivas, con todas las alertas de casos clínicos y ya los teníamos grabados y los mandábamos para información. Aquí a través de streaming a otros lugares, en Veracruz también, esto fue en Costa Rica, esto fue aquí, pero en Valparaíso, es en Valparaíso. Hace unos 3 años vine por aquí. Aquí es cuando hacemos el MCO, el multipunto, y tenemos 20 o 40 sitios conectados al mismo tiempo. No sé si ustedes seguramente también lo manejan igual. Nosotros tenemos aparte, aquí creo que viene, bueno, aquí fue con Concepción. Aquí está. Sí. De ahí. Una ciudad acá, no sé si. No, era de allá. Esta es con Angélica. Yo le estaba dando ahí una platiquilla ahí a Angélica. En la Universidad de Concepción, sí. En la anterior, es esta. Aquí tenemos varios centros que al mismo tiempo dábamos una conferencia y todos tenían que estar ahí. A ver si sale ahorita, me puede explicar el detalle. Entonces ahí había enfermeras, dependía del tema que dábamos y aprovechamos el multipunto, había para 60 centros y pues la repetición era muy importante. Cuando hablaba con Cristus, aparte de la falta de conectividad de expediente clínico electrónico, también, como reitero, venía un speaker, me acuerdo que una vez vino Alfredo Quiñones, no sé si era es neurocirujano, él cruzó como indocumentado, no sabía hablar inglés, es buen amigo, aprendió inglés, en resumidas cuentas fue a Harvard, se graduó de neurocirujano, jefe de neurocirugía en Mayo Clinic, en John Hopkins, y ahorita está en Mayo Clinic, es muy fuerte. Y fue a Monterrey, y cuando yo la plática en Monterrey le digo, bueno, ¿y por qué no la mandaste a Guadalajara? Y les digo, no, pues no hablamos, pues, no te van a hablar, pero bueno. Esta es con Angélica. Esta es la revista que había mencionado que hicimos, es Salud México, y hablábamos con varias gente. Aquí empezamos también a ver reconocimientos que había, porque una cosa para motivar en telemedicina es dar cursos y que tengan diplomas y que vean que no es lo mismo residentes incluso que tengan 10 diplomas a que tengan 2, ¿verdad? Sobre todo para la selección de sus especialidades y los hospitales donde deben estar. Aquí están los que recibimos del Children's de Atlanta, y con valor curricular, da créditos también. ¿Y qué se tenía que hacer? Estar presencialmente a la hora de la videoconferencia, tomar fotos de los que estábamos, llenar una encuesta al término de la conferencia, pero tener créditos de Estados Unidos era muy bueno para muchos, sobre todo ellos eran pasantes de servicio social. Entonces tener créditos
Y muchas de estas universidades a veces cobraban y a nosotros nos hicieron el favor de darnos gratis estos. Más teníamos que mandar la foto de la gente, el sheet lleno de las firmas y contestar un survey que nos enviaban por ahí. Pero todos querían ir, todos querían estar. También estuvimos ahí con Arrechedera de SOS de Venezuela. Este es de John Hopkins, que son muy fuertes de por ahí también. Y bueno, pues estos no hay que estar así tan atrasados, hay que ser médicos no rupestres, sino más o menos más activos. Esta es la oficina yo que tengo para la consulta así de telemedicina. Se cobra más además. Este es mi nieto. Se parece a su abuelo. Pero ha ido evolucionando mi nieto, entonces creo que le gustaban mucho las máquinas y ya antes la anterior traía el carrito ahí con la máquina a un lado y ahora la maneja. Luego ya creció y se parece más al abuelo. Y luego tiene un detalle que desde el punto de vista de género es porque aprendió a cuidar a la mujer. ¿Okay? Aquí va a una fiestecita del kinder y en esta última con el antecedente de cuidar a la mujer, también por cuestión del abuelo. Lo adoro, es mi adoración. No sé si hay alguna duda por aquí, ¿vale? ¿Todo bien? Tengo más cosas, no sé si esté bien aquí ahorita o tú me dices. Muchísimas gracias por la presentación, Pedro. La verdad que es muy enriquecedor conocer parte, digamos, de lo que se hace en México y parte de lo que conoces, digamos, por tu experiencia. Me genera dudas, ¿no? La definición que haces, digamos, de teleconsulta, ¿sí? Y de orientación. En el contexto que dices que en el contexto de la orientación a veces se dan indicaciones médicas, como tome este antibiótico o suspende este antibiótico para una cosa que es conocida. Mira, realmente no llegamos a antibiótico. Pero en el caso, digamos, que nos mostraste ahí, sí, nos mostraste, digamos, un niño que tenía una faringoamigdalitis. Bueno, conocido. Sí, por eso, digamos, en ese contexto, ¿sí? Quizás cuando el paciente es conocido, ¿sí? Y tú tomas una acción médica, diagnóstica y terapéutica, eso es un poquito más que una orientación, ¿sí? Sí, o sea, claro, no entra dentro de ese contexto, sí. ¿sí? Por lo cual, creo que habría que abrirlo en dos, digamos. Orientación queda demasiado breve y muy poco para las decisiones médicas que se están tomando a la distancia en todos los países del mundo, hoy mismo por WhatsApp o por cualquier tipo de medios que existan para la comunicación. Por lo cual hoy médicos y pacientes finalmente están acordando diagnósticos y tratamientos, nos guste o no nos guste, pero es parte de la realidad. Por lo cual llevarlo todos a que es únicamente una orientación es como estar intentando no ver la realidad. La realidad es que existe, me parece que existe diagnóstico y existe tratamiento a la distancia, es un problema, ¿sí? Y es un beneficio a la vez y hay que saber de alguna forma identificarlo y regularlo de alguna manera. Sí, mira, yo hice es que también te pondría, bueno, más vale no hacerla, como quien pone no consulto por esto y por esto y por lo otro. Yo hablo de orientación médica como lo hacen muchas empresas, que ponen una página web y entras a American Web, Doctor on Demand y a la que quieras. Y te muestra una lista de 100 médicos que tienen la luz verde, que están disponibles. Y tú cliqueas y le dices, traigo tos, traigo esto. Y no lo conoces. Eso ha dado lugar a puras orientaciones médicas. Si a mí me habla alguien que yo no conozco, yo sugiero simplemente, pues sabe que hay que tomar el examen y si lo veo. Cuando ya estos otros serían parte del telemonitoreo de los que ya conozco, no crónicos, agudos. Y mencionaba que la única justificación para hacerlo de esa forma es que estén en un lugar remoto, que no tengan acceso a ir a la oficina
que requieran un triage urgente o algo por el estilo. Pero si esa de la amigdalitis fuerte que trae ahí, está ahí, pero esos pacientes me lo mandaron porque no estaban. Claro, pero digamos, un triage, ¿sí?, es una decisión médica también, ¿no? Si tú finalmente le dices a una madre, llévalo a la urgencia o no lo lleves a la urgencia, ¿sí?, de alguna forma hay una decisión, porque si tú tomas la decisión de no llevarlo a la urgencia, ¿sí?, y el niño se complica, digamos, hay una consecuencia. Por lo cual es difícil para mí agarrarlo en lo que se llama una orientación, ¿sí? O sea, una orientación es difícil, digamos, de definir, o es más difícil de definir que decir yo tomé una conducta, que quizás es una conducta menor a un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí?, pero puede tener sus riesgos independientes. No, de ninguna ofensiva. ¿Tú eres médico? Sí. Cuando das un triage y le dices, vayan, es porque para ti es una tranquilidad que mejor vayan. De acuerdo, pero cuando dices no vaya... No lo dices. Cuando hay dudas, mejor. No, pero muchas veces los pacientes te llaman para preguntarte, ¿y por esto debería ir a la urgencia? Y tú tomas una decisión, ¿sí? Y eso se da todos los días. O sea, podemos hoy... para mí es parte, digamos, de lo que sucede hoy en la realidad. Y hay alguien que toma una decisión, ¿sí? Te pasa, digamos, probablemente todos tus colegas, si les abres el WhatsApp, vas a encontrar muchas fotos de sus pacientes, sí, muchas preguntas de sus pacientes. Conocidos, pero toman decisiones con esos pacientes conocidos. Y esas decisiones no son orientación, son tratamiento, ¿sí? Y por eso, digamos, a mí me queda clarísimo, digamos, la definición entre alguien conocido y no conocido, ¿sí? Yo también entiendo, digamos, que con alguien no conocido es extremadamente complejo, digamos, el de decir que vas a hacer un diagnóstico o un tratamiento o vas a coordinar un seguimiento. Pero para las personas conocidas, digamos, parecería ser como... es parte del status quo actual, digamos, ¿no? Esa es una de las cosas que habría que definir. Y lo otro es que esto se da, ¿sí? Sí, claro. Y la palabra, digamos, orientación me parece que le queda chica, ¿sí?, a ese contexto de realidad que se da hoy. O digamos que podría no saberse a priori, digamos, en el ámbito de una interacción a la distancia. Será finalmente el médico el que decida en qué medida puede ser más hacia la orientación o más hacia... Pero no es que el título de la prestación en sí es la que le confiere los límites ni de responsabilidad ni de lo que podría salir ahí. Si vemos casos en que en realidad se pueden tomar ciertas decisiones y en otros casos no. Claro. Entonces Yo podríamos... creo que, como dice Mauricio, es el médico el que lleva el punto a una orientación o a una consulta. Claro. Que parecería ser en realidad, digamos, que en el contexto de que un paciente y un profesional de la salud conversan, pueden darse diferentes desenlaces. Uno es, te oriento a algo porque no tengo mucha información para tomar una decisión, y la otra es, considero que tengo suficientes datos para tomar una decisión y tomo la decisión, ¿sí? Y ese sería como el que finalmente despeja el de que una conversación entre un médico y un paciente es una teleconsulta o no, depende en realidad de esa interacción, ¿sí? Entonces la definición no es a priori para mí, la definición es posterior. No se puede saber a priori si en esta conversación entre un profesional de la salud y un paciente va a haber una decisión clínica y un tratamiento o no. Por eso que en tu organización, ¿sí?, cuando pones, digamos, orientación, como para mí orientación o teleconsulta son dos cosas que dependen en realidad de un contexto que no está siempre explícito y que se da en realidad en la conversación. Por eso anotaba ahí una slide donde el poner no consulto y no consulto por diferentes modalidades lo veo, y no sé si algún amigo tuyo también esté en ese concepto. Dices, es que no puedo estar así ante tanta abrumadora solicitud de apoyo, y cuando es algo evidente, como mostraba ahí los detalles por ahí, bueno, ahí sí podemos apoyar. Y te digo, ya conociendo los casos, conociendo
intrínsecamente al paciente, viendo el crecimiento, conociendo a la mamá, conociendo otros datos, con la veracidad de que te da la información la madre. Entonces uno, como dice Mauricio, uno lo cataloga como si le doy una consulta o nada más le puedo dar una orientación porque no la conozco. Creo que eso es... Entonces, sí, pensando también en la perspectiva del paciente, que cuando interactúa con un doctor, en primer lugar, si lo está contactando es porque tiene una consulta que hacer. Y por lo tanto, desde la perspectiva del doctor, del paciente, si yo quiero hacerle una consulta al doctor, ¿no? Después será el doctor determinará si en ese contexto esa consulta llega finalmente a una decisión o a una orientación propiamente tal. Y fíjate que esto es más amplio en muchos campos, también hay muchos hospitales, Moversa tiene una aplicación y llamas gratis sin costo. Te consulta un médico de primer nivel que solo te dice casi venga o venga. Y hay otro, me acuerdo, yo hace tiempo teníamos con un grupo médico, quizá me salgo ya de esto, pero con experiencia hace tiempo le dábamos una membresía para que fuera con nosotros a bajo precio, y me decía, bueno, es que en otro hospital la membresía no me cuesta nada, llevo a urgencias y me consultan sin costo. Pero sí, pero pone un pie en urgencias y le toman radiografía y le toman biometría y ya se le fue lo gratis. Entonces la línea es delgada siempre, la línea es delgada y eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que dejar el mensaje de que es muy buena la sugerencia de Mauricio, es decir, el médico, también el médico puede poner el límite al final de la conferencia o de la plática. Señora, eso es lo que yo pienso, y lo escribes, eso es mi sugerencia. Pero no sería distinto probablemente a lo que ocurre en una consulta presencial. El paciente llega con una expectativa, ¿verdad? Mira, tengo esta percepción de un problema de salud, ¿verdad? Por lo tanto voy a solicitar una consulta. Del lado del paciente le está consultando, ¿verdad? En una consulta, quitemos el tele, en una consulta presencial puede ser que yo llegue a una determinación terapéutica, es decir, mire, lo que tenemos que hacer con ustedes es esto. O bien que solamente debería ser, mire, esto es una condición que es autolimitada, qué sé yo, etc. Le doy algunas recomendaciones generales sin establecer una conducta clara, aun cuando uno podría debatir que entregar esa información también es tomar una conducta, de alguna manera. A mí no me queda tan claro, Jano, esa distinción. Para mí es muy importante la intencionalidad que el paciente busca al iniciar el acto. Y si para el paciente inicia como una consulta, bueno, es una consulta que puede tener diferentes tipos de entrega hacia el paciente, algunos mucho más extenso, y en eso estoy de acuerdo contigo, y eso solo lo vas a poder determinar estando frente al caso clínico y discutiéndolo con el paciente, etcétera. Pero no cambia tanto la naturaleza del acto, porque la naturaleza del acto está dada por su origen, muchas veces. No lo sé, otra forma de ver lo mismo, ¿eh?